Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo por mi parte estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que estoy seguro, a muchos de nosotros nos tocó el corazoncito, y lo rompió un poquito. Si ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestros corazones y ese momento, que nos dejó a todos con el alma en un hilo. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, series, películas, y por supuesto, de las vidas de nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy el foco de atención está puesto en una de las parejas más queridas, más seguidas y, lamentablemente, una de las que más nos ha hecho sufrir, o bueno, por lo menos a mí. Ya saben, si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Así se mantienen al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gusta el vídeo, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor, o mejor dicho, en esta historia de desamor, que nos dejó a todos con el corazón hecho pedazos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una que a día de hoy sigue generando debate y nostalgia entre los fans. Y es que cómo olvidar a aquellos que se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie turca que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos en la pantalla y fuera de ella era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas en todo el mundo. Era como ver un cuento de hadas moderno hecho realidad. Empecemos por el principio, por el famoso flechazo. Recordemos que la serie comenzó a grabarse en 2020 en plena pandemia, lo que añadió una capa extra de intensidad y conexión entre los actores. Imagínense pasar tantas horas juntos en un ambiente de trabajo tan intenso y encima, en medio de una situación tan peculiar como la que vivíamos en ese momento. La tensión, la cercanía, la convivencia, todo eso sin duda fomentó que la chispa surgiera entre Kerem y Hande. El mundo en aquel entonces se había paralizado. La incertidumbre reinaba, la distancia social era obligatoria y el contacto humano, tan vital, se había visto reducido a la mínima expresión. En medio de ese contexto, el set de Love is in the Air se convirtió en un refugio, un espacio donde la magia podía seguir fluyendo. La serie por sí sola ya era un éxito. La trama, una comedia romántica con toques de drama, cautivó a la audiencia desde el primer capítulo. La historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan, un exitoso arquitecto, nos atrapó desde el inicio. La premisa, aunque sencilla, era cautivadora, un acuerdo falso para que Eda pudiera cumplir sus sueños, que inevitablemente se transformaba en algo más. En la serie sus personajes, Eda y Serkan, vivían una montaña rusa de emociones, desde el amor más apasionado hasta los dramas más desgarradores. Y esa misma intensidad, esa misma química, se trasladaba a la vida real. Poco a poco los rumores comenzaron a circular. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, gestos de cariño, miradas cómplices. Todo apuntaba a que lo que vivían Eda y Serkan, también se estaba gestando en el mundo real. Los paparazzi, como siempre, jugaron un papel importante en la construcción de la narrativa. Fotografías filtradas, vídeos capturados a escondidas, todo alimentaba la expectación y el morbo de los fans. Cada imagen, cada gesto, era analizado al detalle, buscando señales de una posible relación. Las redes sociales se volvieron locas con cada foto, cada vídeo, cada publicación de Kerem y Hande. Los fans, con el corazón en un puño, esperábamos ansiosos la confirmación oficial de la relación. Los hashtags como #Hande Kerem o #Eda Serkan Forever inundaban las plataformas. Los fan-edits, vídeos creados por los fans con escenas de la serie y momentos de la vida real de la pareja, se multiplicaban. Era una fiebre, una auténtica locura colectiva. ¿Y saben qué? Esa confirmación llegó. Llegó con fotos, con declaraciones, con la naturalidad y la espontaneidad de una pareja que se siente cómoda y feliz junta. Recuerdo perfectamente el momento en que se hizo oficial. Fue como si el mundo se detuviera. Las redes sociales explotaron. Las portadas de revistas, las noticias de los medios de comunicación, todos hablaban de la pareja del momento. Y era verdad, lo eran. Eran la pareja perfecta, la que todos queríamos que fuera feliz para siempre.
La noticia se esparció como pólvora, traspasando fronteras y llegando a todos los rincones del planeta. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, no tardaron en dedicarles reportajes, entrevistas y portadas. Era el triunfo de la ficción que se hacía realidad. Kerem, con su carisma, su encanto y su profesionalismo, había conquistado a todos. Su mirada, su sonrisa, su forma de ser, lo convertían en un hombre irresistible. Hande, con su belleza, su talento y su dulzura, también se había ganado el cariño del público. Su elegancia, su sencillez y su capacidad para conectar con la gente, la hacían una mujer admirable. Juntos, eran un torbellino de amor, de complicidad, de pura magia. Era como ver una película romántica en la vida real. Eran el reflejo de la felicidad, la imagen de la perfección. Cada aparición pública, cada evento al que asistían, era una oportunidad para que los fans suspiráramos y nos emocionáramos. Durante su relación, compartieron muchísimos momentos inolvidables con sus fans. Viajes, celebraciones, cumpleaños. Cada uno de esos momentos era una oportunidad para verlos juntos, felices, enamorados. Y nosotros, como buenos fans, disfrutábamos cada uno de esos momentos con ellos, sintiéndonos parte de su felicidad. Documentaban su amor a través de fotos y vídeos, que compartían abiertamente con sus seguidores. Cada publicación era un regalo, una ventana a su intimidad. Desde románticas escapadas a destinos exóticos, hasta cenas íntimas en casa, todo era motivo de celebración y de conexión con sus fans. Nos hacían sentir que estábamos viviendo la historia de amor junto a ellos. Pero como suele ocurrir en las mejores historias de amor, las cosas no siempre son perfectas. Y llegó el momento que nos rompió el corazón a todos. La noticia de su separación. La noticia de que la magia se había esfumado, de que el cuento de hadas había llegado a su fin. Fue un golpe duro, un mazazo para todos aquellos que habíamos invertido tanto en su relación. La tristeza se apoderó de nosotros y la incredulidad nos dejó paralizados. Recuerdo el impacto, la tristeza, la incredulidad. Las redes sociales volvieron a explotar, esta vez con mensajes de decepción, de apoyo, de nostalgia. Los fans, una vez más, se volcaron en expresar sus sentimientos. Y es que, ¿cómo no sentirse así? Habíamos invertido tanto en esta historia de amor, habíamos soñado tanto con ellos, y de repente, todo se había terminado. Los comentarios de apoyo se mezclaban con las preguntas sobre qué había pasado, por qué había terminado, cuándo se darían una segunda oportunidad. Era una mezcla de emociones, una montaña rusa de sentimientos. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en empezar a especular. ¿Qué había pasado? ¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura? Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presión mediática. Pero como siempre, la verdad solo la conocen ellos. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por las filtraciones y las fuentes anónimas. Se habló de terceras personas, de infidelidades, de peleas constantes. Pero al final, todo quedó en especulaciones. La realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y privada. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, Kerem y Hande decidieron mantener la discreción, respetando su privacidad y la de su relación. Y eso, en mi opinión, es algo admirable. Demuestra madurez, respeto y, sobre todo, la intención de proteger su intimidad. Decidieron no alimentar el morbo ni el sensacionalismo, y optaron por mantener una postura discreta y elegante. Y aquí es donde llegamos al famoso momento que nos rompió el corazón a todos. No fue un momento específico, no fue un solo evento, sino más bien una serie de señales, de gestos, de declaraciones que poco a poco fueron dejando entrever que algo no estaba bien. Fue una lenta agonía, una sucesión de pistas que nos fueron preparando para lo inevitable. Recuerdo, por ejemplo, las fotos que dejaron de subir juntos. Las apariciones públicas cada vez más distanciadas. Las entrevistas en las que evitaban hablar el uno del otro, o en las que sus respuestas eran cada vez más ambiguas. La comunicación, antes tan fluida y abierta, se había vuelto hermética, llena de silencios y de evasivas. Y por supuesto, las redes sociales, el termómetro de la vida moderna. Los fans, con el ojo puesto en cada detalle, no tardaron en notar que algo no estaba bien. Las publicaciones con frases reflexivas, los mensajes subliminales. Todo apuntaba a que la relación estaba llegando a su fin.
Los emojis de corazones rotos, las citas de canciones tristes y los mensajes de apoyo mutuo eran el reflejo del dolor y la incertidumbre. Luego llegó la confirmación oficial. Y con ella la tristeza, la decepción, pero también el respeto y la comprensión. Un comunicado escueto pero contundente confirmaba la noticia. El mundo se vino abajo. Entendimos que a veces las cosas no salen como uno espera, que el amor no siempre es para siempre. La realidad nos golpeó con fuerza y la tristeza nos inundó. Pero al mismo tiempo supimos entender y respetar su decisión. El momento que más me dolió, y estoy seguro que a muchos de ustedes también, fue verlos separados, cada uno por su lado, rehaciendo sus vidas. Ver a Kerem en entrevistas, hablando con cierto tono de nostalgia sobre su relación. Ver a Hande poco a poco enfocándose en sus proyectos y tratando de seguir adelante. La imagen de ambos distanciados fue un golpe duro. Verlos por separado intentando reconstruir sus vidas fue un recordatorio constante de la fragilidad del amor. Fue un momento agridulce porque por un lado queríamos que fueran felices cada uno por su cuenta. Pero por otro lado, nos hubiera encantado que esa felicidad fuera juntos. Queríamos verlos sonreír, compartir momentos, seguir construyendo una historia. Pero la vida a veces nos depara caminos diferentes. Y, ¿saben qué? Creo que lo que más nos dolió fue la naturalidad con la que aceptaron el final de la relación. Sin dramas, sin reproches, sin escándalos. Simplemente cada uno por su camino. Demostraron una madurez y una elegancia que a pesar del dolor, nos dejó una gran lección. Y es que aunque nos duela, esa es la realidad de muchas relaciones. El amor a veces se acaba. Y lo importante es aprender a aceptar el final, a honrar lo vivido, y a seguir adelante con la cabeza en alto. En un mundo donde las relaciones efímeras son la norma, Kerem y Hande nos enseñaron que es posible mantener la dignidad y el respeto, incluso en el final. Hoy en día, Kerem y Hande siguen sus carreras profesionales. Ambos están trabajando en proyectos exitosos, demostrando su talento y su dedicación. Kerem, con su encanto y su profesionalismo, continúa consolidando su carrera como actor. Hande, con su belleza y su talento, sigue cosechando éxitos en la industria. Y aunque ya no estén juntos, siguen siendo dos personas admiradas y queridas por el público. Cada uno ha seguido su propio camino, pero el cariño y el respeto que se tienen, sigue latente. Y es que a pesar de la separación, la historia de Kerem y Hande sigue siendo una historia de amor. Una historia que nos enseñó que el amor puede ser mágico, apasionado, pero también efímero. Una historia que nos enseñó a valorar los buenos momentos, a respetar las decisiones de los demás y a entender que a veces el final es inevitable. Es una historia que nos ha dejado una lección sobre el amor, el respeto y la aceptación. Es por eso que cuando pienso en Kerem Bürsin y Hande Erçel, no puedo evitar sentir un poco de nostalgia. Me acuerdo de la ilusión que me generaban, de las veces que soñé con ellos, de la magia que transmitían. Y aunque ahora ya no estén juntos, sé que siempre quedará un recuerdo especial en mi corazón, y en el corazón de todos los fans que los seguimos y los quisimos tanto. Su historia, con sus luces y sombras, nos dejó una huella imborrable. Y es que al final, lo importante es haber vivido la historia. Haber disfrutado de la magia, haber sentido la emoción. Y por supuesto, haber aprendido algo de todo esto. La historia de Kerem y Hande nos enseñó que el amor puede ser fugaz, pero que los recuerdos perduran. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor es impredecible, que a veces duele, pero que a pesar de todo, merece la pena. Nos demostraron que incluso en la adversidad, es posible mantener la dignidad y el respeto. Su historia nos inspiró a creer en el amor y a valorar los momentos vividos. Nos enseñaron que el amor es una aventura, llena de alegrías y de desafíos, pero que al final, es un viaje que merece la pena emprender. Así que amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a través de la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que para muchos de nosotros fue un momento difícil, pero creo que es importante recordar con cariño lo bueno que nos dieron. Es momento de recordar con cariño el amor que nos regalaron. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por compartir sus sentimientos y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo.
¿Ustedes qué opinan de la relación de Kerem y Ande? ¿Cuál fue el momento que más les dolió? ¿Cómo vivieron la separación? ¿Qué aprendieron de esta historia? Me encantaría leer sus historias. Saber sus pensamientos es muy importante porque es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y ahora, para finalizar, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y, sobre todo, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, el apoyo de ustedes es muy importante. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día espectacular. Recuerden que el amor, aunque a veces nos rompa el corazón, siempre merece la pena.